tal? Bienvenidos a este espacio informativo donde les contaremos que el Gobierno ya ha aprobado el crédito de 165 millones para las ayudas directas al sector turístico, las pymes y los autónomos. Lo hacía en la reunión del Consejo de Gobierno, en la reunión semanal, con la intención de que esos incentivos puedan empezar a concederse cuanto antes. Ante las críticas de la oposición, el vicepresidente y consejero de Hacienda explicaba en comisión que los recursos se obtendrán del remanente de tesorería y de los fondos europeos. La Fundación Irichen, que atiende a personas con adicciones, advierte del incremento de los juegos de azar por parte de los jóvenes. Su presidente ha recalcado la necesidad de educar en el uso responsable de las tecnologías. El diputado del Grupo Popular y presidente del PP de Gran Canaria comparte con Pablo Casado la necesidad de hacer cambios en su partido, como es el traslado de sede de la calle Génova. Ha sido uno de los temas que hemos abordado en nuestra entrevista. Esos que han venido a la política a lucrarse, afortunadamente ya no están dentro del Partido Popular y por lo tanto este es un nuevo PP. Y si el cambiar de sede supone pues eliminar esa parte negra, esa parte oscura dentro de la historia de nuestra organización política, pues yo creo sinceramente que es una sabia decisión. Yo nazco en la Villa de Moya, en casa de mis padres, de 5 hermanos que somos. Solamente el mayor nació en Las Palmas de Gran Canaria y el resto nacimos en casa de mis padres. A mi madre, como nosotros decimos en broma, no le dio tiempo de llegar a la capital. Pues mi infancia en mi municipio fue una infancia muy bonita, donde siempre participaba de todo lo que se organizaba en el municipio y es ahí donde me entraba también el gusanillo por la política. La representación municipal es de lo más bonito que un gestor político puede hacer, puede desempeñar. El estar en contacto permanente con tus vecinos, el solucionarles o por lo menos intentar solucionarles sus problemas es una satisfacción personal muy grande. Creo que es una magnífica profesión y probablemente me hubiese dedicado al periodismo si no hubiese elegido pues estar en este mundo de la política. Yo sé que muchos se enfadarán, sobre todo los moyenses se enfadarán cuando diga que el rincón de paz que yo tengo es Artenal, sin lugar a dudas. Y si lo extrapolo fuera de nuestro archipiélago, me quedaría con Florencia, ese mundo de la cultura en el que también aprendo bastante y también desconecto bastante. Alguna que otra escapada me doy a Florencia, sobre todo también la parte de la Toscana, que me parece maravillosa. Bueno, acaba usted de ser reelegido presidente del Partido Popular en Gran Canaria, un cargo al que inicialmente, en el año 2019, si no me equivoco, accedió usted en sustitución de María Australia Navarro. ¿Qué retos tiene usted por delante en esta etapa? Bueno, como bien dices, el 6 de septiembre de 2019 asumo la responsabilidad de presidir el Partido Popular de Gran Canaria y en este tiempo pues lo que hemos estado haciendo dentro de lo que la pandemia nos ha permitido es pues dinamizar un poco lo que es la organización interna, quiero decir, hacer trabajo interno para después poder salir a la calle y dar a conocer el proyecto del Partido Popular de Gran Canaria. El pasado 30 de enero celebramos el Congreso de manera telemática, donde un 98,6% de los compromisarios y compromisarias pues apostaron por la candidatura que yo lideraba y bueno, pues ya estamos ya en faena para poder formar el nuevo equipo, para reconducir lo que es la situación del Partido Popular dentro de la isla de Gran Canaria. Hay municipios donde hemos perdido representación y bueno, vamos a volcarnos con esos municipios, vamos a volcarnos también con los municipios donde no solo gobernamos, sino también hemos perdido algo de representación con respecto a años anteriores para poder ofrecer un proyecto serio, un proyecto consolidado a los ciudadanos y ciudadanas de Gran Canaria. Ese es nuestro principal objetivo, siempre desde la escucha. Porque a veces los políticos solo vamos a hablar y poco escuchamos. Y por eso
Este proyecto quiere ser el proyecto del diálogo, el proyecto de salir a la calle a escuchar y a aprender. Hablaba usted de sentarse con todos para atender las necesidades de Gran Canaria. ¿Cuáles son esas prioridades que tiene ahora mismo la isla? Y también, pues, en el marco del Parlamento en el que estamos, esas prioridades que serían extensivas a toda Canarias. La isla de Gran Canaria ha perdido fuelle. La isla de Gran Canaria siempre ha sido el motor económico de nuestro archipiélago. Y llevamos unos años desde el gobierno en el que priman más otros proyectos que retrasan el crecimiento de nuestra isla, priman más los proyectos donde no se genera empleo, donde no se apuesta por los jóvenes de nuestra isla. Por lo tanto, Gran Canaria tiene que seguir siendo ese motor económico dentro del conjunto de las 8 islas y sobre todo ser ese referente a nivel nacional que siempre fue Gran Canaria. Una de esas situaciones más complicadas que estamos viviendo, no solo la derivada de la sanitaria, sino la parte económica. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las actuaciones más inmediatas que se tendrían que llevar a cabo para compensar? Nosotros hemos ofrecido al gobierno de Canarias muchísimas iniciativas, para que poder ayudar al gobierno de Canarias a llevar mejor esta situación. Hemos querido arrimar el hombro y poco o nada nos han dejado o nos han permitido. Hablamos, por ejemplo, de la bajada del IGI al sector turístico. Hemos propuesto que del 7 se pase a 5 mientras dure esta pandemia. Hemos hablado también de la apuesta por los jóvenes, la generación de empleo. Tenemos un 62% de paro juvenil. ¿Qué esperanza tienen los jóvenes en Canarias? Pues también hemos marcado propuestas al gobierno de Canarias para que los jóvenes se puedan quedar aquí, puedan invertir en su tierra. También podemos hablar de infraestructuras que están paradas. Hablo, por ejemplo, del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, tan necesario. ¿Cuánta gente tenemos en listas de espera en materia de dependencia? ¿Cuánta gente tenemos también esperando una plaza en un centro sociosanitario? Por lo tanto, yo creo que el sector turístico, la generación de empleo, si no apostamos o no vamos de la mano con los empresarios y empresarias, poco empleo se puede generar en Canarias. Por lo tanto, sí, perdón. No, le iba a decir que ustedes se han mostrado contrarios a que el gobierno quiera captar los fondos del FEDECAN, de los ayuntamientos, rechazan que se disponga de esos recursos, ¿verdad? Yo escuché al que hoy es presidente del gobierno, el Víctor Torres, en la toma de posesión, en la sesión de investidura, decir que él quería ser el alcalde de los 88 municipios de Canarias. Hoy vemos como sigue sin representar a esos 88 municipios, a esos alcaldes y alcaldesas, que se va a tener cobre día tras día para dar lo mejor de sí, independientemente de cuál sea su color en cada uno de los municipios. Una muestra más es ese querer quitarle a los ayuntamientos ese fondo que ya venía marcado de la legislatura anterior. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias es ponerse al lado del municipalismo y no darle la espalda al municipalismo. Hemos visto varios conflictos entre la FECAN y el propio gobierno de Canarias, hemos visto conflictos entre la FEM y el gobierno del Estado. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer en estos momentos es posicionarse al lado del municipalismo y no darle la espalda. Por lo tanto, nosotros lo que le estamos diciendo al gobierno de Canarias es: trabaje usted de la mano con los ayuntamientos, trabaje usted con los alcaldes, alcaldesas, con los concejales, concejalas, que son los que día a día son capaces de sacar los problemas adelante, solucionarle los problemas a los vecinos. ¿Y de dónde obtendrían ustedes esos fondos para impulsar la actividad económica, para ayudar en esta situación? Hemos visto al gobierno de Canarias como ha presumido de remanentes. Hemos visto como al gobierno de Canarias al principio de la legislatura acusaba al anterior gobierno de que esos remanentes no eran reales. Una vez más se demostró de que sí existía ese remanente. Hemos visto también como los ingresos que vienen de Europa, que vienen del Estado, pues también, según ellos, están beneficiando al conjunto del gobierno. Por lo tanto, dinero hay. Lo que hay que saber es gestionarlo, saber gestionar los recursos que tiene la comunidad autónoma. Y estamos viendo cómo hay consejerías que no son capaces de gestionar sus propios presupuestos.
Estamos hablando de consejerías tan importantes como obras públicas, como vivienda, como derechos sociales, como empleo, y por tanto el Gobierno de Canarias no puede hablar de falta de recursos porque recursos tiene. Lo que pasa es que no lo están gestionando. Bueno, le hago ahora una pregunta en clave nacional porque el presidente de su partido, Pablo Casado, ha decidido trasladar el partido desde la histórica sede de Génova a otro lugar, pero es una opinión que no comparten, una decisión que no comparten algunos varones del Partido Popular. Él dice, también García Egea, que es para alejarse de un pasado de corrupción. Yo no sé si usted comparte esa decisión, si lo ve, si no lo ve. Al 100%. Hay una sede que está pues presuntamente en investigación, por lo tanto nosotros tenemos que romper con ese pasado, con el pasado más triste, más negro del Partido Popular. Cuando el presidente nacional, Pablo Casado, hace ese anuncio, pues desde luego, desde mi punto de vista, yo considero que es una magnífica idea. Nosotros lo que tenemos claro es que este es un nuevo PP, el PP de Pablo Casado, es un nuevo PP en el que ese pasado no tiene nada que ver con nosotros y desde luego lo mejor es eliminar ese pasado, borrar lo oscuro que algunas personas integrantes del Partido Popular hicieron manchando el trabajo de mucha gente que se dedica a la política, mucha gente honrada que tenemos en los municipios, concejales, alcaldes, alcaldesas, diputados, que de una manera ejemplar trabajan a diario. Y esa es la verdadera imagen del Partido Popular. Esos que han venido a la política a lucrarse, afortunadamente ya no están dentro del Partido Popular y por lo tanto este es un nuevo PP. Y si el cambiar de sede supone pues eliminar esa parte negra, esa parte oscura dentro de la historia de nuestra organización política, pues yo creo sinceramente que es una sabia decisión el irnos a otro lugar. ¿Cree usted que esa oscuridad a la que usted hace referencia ha tenido que ver, ha influido en el resultado de las elecciones catalanas? Probablemente los resultados del Partido Popular en las últimas elecciones catalanas no han sido lo buenos que hubiésemos querido. Tenemos un magnífico candidato, pero no hemos sabido llegar a la ciudadanía de Cataluña. Pero también eso viene, es un arrastre, ¿no?, de atrás. O sea, los resultados del PP a nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña en las últimas convocatorias electorales no han sido lo buenos que hubiésemos querido. Aquí hemos bajado medio punto, hemos perdido un diputado. Lo que hay que hacer ahora es recuperar esa confianza, volver a generar ilusión en los catalanes que en su momento apostaron por el Partido Popular y que a lo largo de los últimos años pues han perdido la confianza en nosotros. Hay una encuesta recientemente publicada que habla de que en las próximas elecciones autonómicas, aquí en Canarias, podría entrar en este Parlamento Vox con 2 diputados. ¿Le preocupa a usted que pueda, digamos, ocupar o robarle parte de la esfera o del espacio que ocupa ahora mismo el Partido Popular? Me preocupa la presencia de esa organización política, pero nosotros no podemos estar mirando a lo que puedan hacer otros. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, desempeñarlo con rigor, con responsabilidad y seguir generando esa ilusión en la que antes también hacía referencia, ya no solo en Cataluña, sino también aquí en Canarias o en el resto de las comunidades autónomas, donde pues la presencia o la representación política la hemos ido perdiendo. Y eso se traslada lógicamente al conjunto nacional. Nosotros somos un partido de centro-derecha, orgullosos de serlo, un partido moderado. Los extremismos nunca me han gustado, ni por un lado ni por otro, por lo tanto no debemos tampoco fijarnos en lo que hacen otras organizaciones políticas que puedan competir con nosotros. Nosotros a través de propuestas, a través de gestión como estamos haciendo en distintas comunidades autónomas, en ayuntamientos tan importantes aquí a nivel autonómico, con ese trabajo es el que nos debemos quedar. O sea, para mí, ejemplos de gestión los hay muchos. Hablo, por ejemplo, de Noelia, Los Llanos de Aridane, de Raúl en Moya, de Damaso en Valleseco y así un largo etcétera, de alcaldes y alcaldesas del Partido Popular que están haciendo una gestión magnífica. Ese es el trabajo que debemos hacer y ese es el trabajo que debemos valorar y extrapolar a otros municipios.
Usted conoce bien el ámbito local porque ha sido durante 2 mandatos alcalde de Moya, en Gran Canaria, y aquí también se ha caracterizado aquí en el Parlamento por un talante conciliador. No sé si ha sido precisamente ese aspecto de su personalidad el que le hizo en el año 2015 ser, en términos porcentuales, el alcalde más votado de toda España. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Aquí la principal herramienta es saber escuchar. El secreto de ese éxito es el haber sabido escuchar a colectivos, a distintas formaciones políticas, a distintos pensamientos, a distintos credos. A partir de ahí puedes construir desde el diálogo, desde el entendimiento. Unos lo podrán hacer de una manera, otros lo podremos hacer de otra. Pero desde luego, cuando se trata de los problemas reales de la gente, debemos estar al lado de esos problemas, escuchar. Yo he llegado al Parlamento, o llegué a la política, primero que nada, para, digamos, humanizarla, pero he llegado al Parlamento y lo que he intentado es trasladar lo que se hacía en un municipio pequeño como es Moya, traerlo aquí, trasladarlo aquí y traer iniciativas tan importantes como que, por ejemplo, los niños y niñas con discapacidad, cuando cumplen 21 años, tienen que llegar a sus casas, ya no pueden estar... Emocionó usted, perdón que le pise, pero es que emocionó usted al arco parlamentario y a los que no somos arco parlamentario con esa iniciativa precisamente. Porque yo creo que esa es la política real. Esa es la política que hay que traer al Parlamento o a las instituciones. Como decía antes, estar al lado de los problemas. Podemos, ya digo, discutir porque lo queremos hacer de una manera o lo queremos hacer de otra, pero el fondo de la cuestión es lo que nos tiene que unir. Y ya digo que a través de ese entendimiento, a través de ese diálogo se pueden conseguir muchas cosas y discrepar también, claro que hay discrepancias en muchos aspectos, en muchos asuntos, pero si cedemos unos, si cedemos otros, yo creo que el acuerdo es posible. A veces vemos cómo los políticos estamos todo el día tirándonos los trastos y de eso está cansado la gente. Cuando hablamos de que la ciudadanía pierde la confianza en la clase política, es por esa actitud de no entendimiento, de no cesión de un espacio hacia el otro, del otro hacia uno. O sea, al final la gente nos pide eso, entendimiento. ¿Y por qué no podemos dárselo? Yo creo que al final la gente nos elige para que trabajemos por ellos, pero si lo que estamos haciendo es dándonos la espalda y cada vez que nos damos la espalda nos clavamos un puñal, pues eso también lo que produce es rechazo. De ahí que mi empeño sea el entendimiento con todas las formaciones políticas. Pues muy bien, con ese mensaje dejamos esta entrevista. Muchísimas gracias por habernos dedicado este rato en el día de hoy. Gracias a ustedes una vez más. El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión del pasado jueves el crédito para las ayudas directas de 165 millones que irán al sector turístico, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos afectados por la pandemia. El Ejecutivo da por sentado que habrá que poner en marcha más convocatorias de este tipo que no convencen a la oposición. Casi un mes después de que el Gobierno anunciase el plan de ayudas, la oposición exige claridad. ¿De dónde van a salir los millones de euros que anuncian en su plan? ¿Cuándo tendrá disponibles esos recursos para poner en marcha las ayudas? Afea al Ejecutivo. Lo que le hemos visto en los últimos días es como un intento a la desesperada de conseguir ese dinero donde sea y ha ido a rapiñar, digamos, el dinero de los ayuntamientos del fondo del FEDECAN. Y hace una advertencia al propio vicepresidente. Vemos a un gobierno completamente desnortado, superado por las circunstancias, que no da respuesta cuando se necesita. Román Rodríguez ha defendido que el Gobierno trabaja a contrarreloj para poner en marcha las ayudas. Generaremos un crédito de remanentes de tesorería, porque ahora lo podemos hacer de recursos de la comunidad. Endosaremos lo que podamos a los fondos europeos, como se hace siempre con los fondos europeos. Para agilizar esta convocatoria, el Gobierno dice que aprobará un decreto ley, también que ya se está trabajando en un estudio de costes para ahorrar papeleo a los solicitantes.
También agudizada por la pandemia está la crisis habitacional, que ha derivado en más de 18.000 solicitudes de ayudas para el alquiler. Sin embargo, a fecha de hoy tan solo se han podido tramitar al completo 300 de ellas. El motivo, según el titular del área, Sebastián Franquis, es la cantidad de documentación que se debe contrastar para otorgar esa subvención. El objetivo del Gobierno es agilizar este trámite con la contratación de más personal, impulsar la convocatoria por vía telemática y telefónica y adelantar el pago del 50% por anticipado. En ese pago anticipado calculamos que podemos llegar a 2.200 personas, que ya hemos conectado con ellas, pero gran parte de esas personas tenemos otra dificultad añadida, que no tiene el ingreso a terceros, y eso nos ha impedido transferir el dinero a sus cuentas corrientes, porque cuando se hizo la información no se aportó esa documentación. Llenar el depósito de gasolina es sensiblemente más caro en las denominadas Islas Verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro. Llega a ser más del doble que en el resto del archipiélago. Un estudio presentado en el Parlamento explica por qué. En islas como El Hierro, el coste de la gasolina para una familia media puede ser de hasta 900 euros más al año que la media del archipiélago. Y es que desde 2009 el aumento del precio de la gasolina en El Hierro, La Gomera y La Palma se ha duplicado con respecto a las demás, según este estudio. Hay un aumento de precios en ese periodo dispar, entre un 30% en Tenerife y un 68% en El Hierro. Los expertos concluyen que la falta de variedad de operadores en estas islas ha beneficiado allí un mayor aumento de los precios. En 2004, la mayoría del mercado canario estaba copado por una empresa, pero esa empresa ha ido retrocediendo en su poder de mercado. Y ese poder de mercado se ha ido quedando en las Islas Verdes. He ahí el problema. La solución, afirman, pasaría por favorecer la competencia con empresas independientes. Lo que afecta al resultado final es la competencia. Intenten reducir las barreras legales a la hora de operar nuevas empresas. Del informe se desprende además que, pese a las reclamaciones del sector, una reducción de los impuestos no redundaría en un descenso del precio final que paga el consumidor. La adicción a las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes es uno de los problemas que presenta la sociedad actual y los juegos de azar preocupan de forma importante. Es un asunto para el que la Fundación Canaria Irichen ha reclamado más atención de las administraciones públicas. Así lo ha dicho su presidente, que también ha pedido financiación para proyectos enfocados a la educación tecnológica, de forma que niños y adolescentes eviten caer en comportamientos adictivos. Todos los grupos han apoyado el proyecto Ayudantes TIC, que fomenta el uso responsable de las redes e Internet. Lo que intentamos es que los chicos aprendan a proteger sus datos y aprendan a utilizar las redes. Las TIC es una disculpa, es un guiño, que ahora, porque antes le dice, mire, va a venir a hablar de drogas fulanito. Olvida, ya los pibes se echan para atrás y se nos va a soltar el rollo de siempre. Pero cuando hablas de las nuevas tecnologías y cómo nos atrapan, eso es súper interesante trabajarlo con los chicos, porque trabajamos todo, hasta las relaciones personales. Canarias podría contar este mismo año con 1.870 plazas más para la educación de 0 a 3 años. Al menos esa es la intención de la Consejería de Educación, que ya trabaja junto a la FECAM en un documento que pretenden culminar en los próximos meses. La Consejería de Educación ampliará las plazas para la educación infantil dentro de un plan en el que además ya se contempla la conversión de 31 guarderías a centros infantiles. El objetivo es acercarse a la media nacional de un 41% de escolarización. Tenemos que habilitar de aquí al año 23 1.857 plazas para cumplir nada más que con el 33%. Y es verdad lo que usted dice, tenemos que correr más que otras comunidades porque estamos muchísimo más atrás en la línea, ¿no? Por otro lado, los grupos parlamentarios han pedido que se mejoren las infraestructuras educativas. Los 42 millones de las infraestructuras educativas del Gobierno de España son fundamentales, por no decir que imprescindibles, para poder acometer y llevar a cabo las obras que sigue necesitando Canarias. Tendríamos que hacer el esfuerzo ayuntamientos y consejería porque en cada uno de los pueblos se encontrara siempre el mejor solar posible para un centro educativo. El problema de las instalaciones eléctricas deficientes, el problema de los techados, el problema que tenemos de que todavía más de cientos de niños, muchos niños en Canarias siguen estudiando en barracones. Que la contratación de obra pública es vital para recuperar esa economía y que tenemos que impulsarlo. Nueva Canarias ha pedido un reparto justo y el Grupo Socialista espera que se continúe con el trabajo actual. Que los fondos se distribuyan en función de la necesidad real. Es decir, parece poco razonable que haya centros con problemas eléctricos y en otros lugares estemos
echando. Vemos como muchos de estos proyectos que estaban, si me permite la palabra, enquistados, que estaban guardados en esos cajones, se han ido impulsando. La consejera ha indicado que se han pedido fondos europeos para esas mejoras. Tenemos elaborado ese listado isla por isla de qué es lo primero y qué es lo segundo en función de las necesidades. La Comisión de Educación ha aprobado además una proposición no de ley para poner en marcha medidas para el reconocimiento y la visibilidad de la mujer en la ciencia. Y un dato para estar orgullosos, un 11% de la población de Canarias realiza funciones de voluntariado. Es, según datos de la Consejería de Derechos Sociales, una de las tasas más elevadas del país, casi duplicando la media nacional. La labor de las y los voluntarios en primera línea de la pandemia fue de gran valor durante el confinamiento, por ejemplo, para ayudar a las personas que no podían salir a la calle o que necesitaban acompañamiento. Para seguir impulsando esas colaboraciones, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una campaña que busca visibilizar y también reconocer su labor a través de las redes sociales y de la televisión pública. Se trata de una campaña, como le decía, de sensibilización y promoción del voluntariado, que se llama Sí al Voluntariado, y que tiene como objeto un mayor alcance de la labor voluntaria relacionada con las entidades de voluntariado de Canarias y para sensibilizar a la ciudadanía en general. Voluntarios y profesionales atienden a personas con síndrome de Asperger que este año de pandemia han tenido más dificultades en su día a día. Así se lo han trasladado representantes de Aspercan al presidente del Parlamento, con quien se han reunido en el marco del Día Internacional del Síndrome de Asperger. Reclaman la plena integración de estas personas en el ámbito social y en el laboral. Hasta 2006 era habitual trabajar en oficinas en las que la gente podía fumar o sentarse a comer en un restaurante con fumadores justo al lado. Pero todo esto cambió. Este 2021 se cumplen 15 años de la entrada en vigor de la ley antitabaco, una medida que luego fue modificada en 2011 para prohibir fumar en cualquier espacio público cerrado. En el caso de la hostelería, la ley da una licencia. Se puede fumar en terrazas al aire libre siempre que estén completamente abiertas. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, en todo este tiempo la tasa de fumadores en nuestro país no ha caído. 1 de cada 3 españoles de entre 15 y 64 años sigue fumando. Hoy preguntamos, ¿le parece a usted que la ley ha sido útil, que fue un acierto? ¿Qué recuerdos tiene usted de aquella época de cambios? Todo el mundo fumaba en todas partes, en las tiendas y en todo. Y como que no estaba bien. Cuando era más joven, meterme en un bar y ver la ropa, incluso cuando salíamos a una discoteca en el puerto y demás, la ropa era increíble como olía al día siguiente de humo y eso. Me parece fantástico que lo prohíba. Joder, casi nada, yo comiendo y el tío con un puro. Eso es de verdad que es impensable. Digo, bueno, es mal que ya voy a un restaurante a comer, a almorzar o a cenar, lo que sea, y no hay humo, es una maravilla. Cuando veo las películas de los 90 y todo eso, que están desde una biblioteca o atendiendo al público, en cualquier ámbito fumando, como que choca, ¿no? Si nos metemos en el tema de salud, indudablemente que es útil, ¿no? Porque bueno, al final de cuentas no nos chupamos el humo de todo el mundo. Gustavo Matos ha propuesto a la mesa de la Cámara una modificación del reglamento para obligar al uso y respeto del género en todas las intervenciones. Matos quiere evitar así que en este Parlamento se produzcan episodios como el ocurrido en la Asamblea de Madrid, cuando un diputado de Vox se refirió en masculino a la diputada Carla Antonelli. Merece la pena que nos adelantemos a cualquier tipo de situación que pudiera dar lugar a cuestiones que vemos, como digo, en otros parlamentos en el que se utiliza de manera consciente y de manera totalmente intencionada un mal uso del género al dirigirse sobre todo a mujeres diputadas. En la Comisión de Agricultura se ha debatido sobre la situación que atraviesa el campo en estos momentos y en ella han participado tanto la consejera Alicia Van Ostende como representantes del sector. Los productores de batata piden más ayudas, 20 céntimos más por kilo de los fondos del POSEI, aunque la Consejería de Agricultura lo ve complicado. Que me diga de dónde la saco, porque tenemos una ficha de 22.300.000 euros anuales para esta medida, la más importante de la medida 1 del POSEI,
a quien se lo quitamos. Y afirma que se han duplicado las ayudas a este producto en los últimos 3 años. Es un ejemplo de los problemas que sufre el sector, aunque en general más que ayudas piden mayor protección. En los últimos 25 años ha habido un trasvase de renta del campo a la distribución. Si ustedes miran, todas las cadenas tienen, a pesar de la pandemia, todas tienen más beneficios. En el objetivo de crecer, pues apretan. Se ha puesto también el foco en la necesidad de incentivar la compra conjunta de piensos, que ahorraría costes a los ganaderos. Darle de comer por día a una cabra puede estar a 70 céntimos y se está pagando 60 o 65 céntimos el litro de leche de cabra, por darle un ejemplo. La competencia desleal, dicen, hace que la renta baje y por tanto que muchos profesionales abandonen el campo canario, ya que dependen también de las adversidades climatológicas. Para evitarlo se apuesta por los seguros agrarios. Nuestro presupuesto destinado a los seguros agrarios hasta 3,5 millones anuales que hemos mantenido este año también. Sostiene que de esta forma se facilita la contratación por parte de los agricultores de estas pólizas. El delegado del Frente Polisario para España se ha reunido con los grupos parlamentarios para tratar el conflicto del pueblo saharaui. Piden que el Gobierno de Canarias interceda con el Ejecutivo Central para exigir a Marruecos el cumplimiento de la ley internacional y el respeto a los derechos humanos. Todo en una semana en la que las autoridades españolas han recomendado no sobrevolar el Sáhara Occidental. La ayuda humanitaria que recibe el pueblo saharaui en los campamentos de refugiados desde las Islas Canarias, y donde el intergrupo pues le hemos informado de las últimas necesidades dentro de esta situación caracterizada por la pandemia, no hay que olvidarlo, pero además de eso para el pueblo saharaui se le añade una situación nueva de guerra. Ahora unos instantes de cultura en los que les enseñamos el observatorio de Adrián Alemán. En látex y pigmento sobre lienzo, esta es una de las obras de los inicios de este artista tinerfeño, que también es profesor de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna. En su trayectoria artística destacan exposiciones como la de la Tercera Bienal de Arte Africano Contemporáneo en Dakar o la de la Galería Luis Adelantado de Valencia. Antes de marcharnos, un apunte para la próxima semana. Se reanudan los foros Parlamento y en el marco del aniversario del 23F, la Cámara contará con la presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aquí les vamos a resumir esa cita, será el próximo domingo, pero hasta entonces ya saben que pueden seguir informados en los telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y a través de nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana.